Muy buenas noches, queridos egresados de la Escuela de Posgrado, empezando nuestro ciclo de cursos cortos dirigido para ustedes mismos y para también el público en general, que serán retransmitidos mediante el canal de YouTube. Ahora estamos con el magíster Franklin Ayala Camero, que es un profesional de la carrera de Economía, experto en finanzas, gerencia pública, con maestría en gestión pública, experiencia en el sector público, de los 3 niveles de gobiernos, como más de 9 años de experiencia, especialista en planeamiento estratégico e inversión pública, alta vocación de servicio y valores éticos. En ese sentido, con tanta experiencia dentro de lo que es la administración pública, el magíster nos estará brindando una conferencia o curso en donde nos va a dar a conocer bastante sobre el planeamiento estratégico en la gestión pública. Esa constará de 5 sesiones que serán de hora y media, que serán transmitidas en forma asincrónica mediante la página web de la universidad y también mediante el canal YouTube de la universidad. Con ustedes les dejo al magíster Franklin Ayala Camero. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias a la Universidad Andina, a la Escuela de Posgrado, por permitirnos compartir en esta oportunidad conocimientos, experiencia e información respecto al planeamiento estratégico en la gestión pública. Como indicó, mi nombre es Franklin Ayala Camero, especialista en planeamiento estratégico e inversión pública en el sector público, elaboración de instrumentos de gestión, planeamiento estratégico y obviamente aterrizar a la articulación de presupuesto, cómo ejecutamos el presupuesto mediante actividades e inversiones y así lograr los objetivos planteados. Como indicó, como se indicó, va a constar por 5 cursos breves, tan breves que también podremos ver de forma integral en qué consiste el planeamiento estratégico en un sector público, viendo también cómo se elaboran los documentos de planificación, de planeamiento, y ver también cómo también podemos empezar a medir, operativizar y también, como les indiqué, articular el presupuesto público, que en la nomenclatura, en el argot presupuestal del sector público, a veces es complicado conocer toda la estructura programática funcional, toda la manera en cómo se estructura también el presupuesto, que también vamos a ver ya al finalizar esta sesión de cursos breves. Empecemos. Planeamiento estratégico, en resumen, les podría indicar que es la manera como definimos objetivos a mediano y largo plazo, obviamente, previamente, haciendo un análisis, unos estudios, incluso utilizando herramientas prospectivas. Prospectivas es la manera como nosotros estudiamos el futuro, cómo podemos definir qué es lo que queremos para el futuro. Se puede generar escenarios, análisis de tendencias y diferentes herramientas que nos permiten definir qué es lo que queremos para el futuro. Y en función a eso, definido nuestra visión, nuestros objetivos, empezamos a definir también las estrategias y cómo podemos operativizar y cómo podemos ejecutar las diferentes actividades y proyectos, en este caso en un sector público, para alcanzar los objetivos planteados. ¿Qué entendemos por gestión pública? Gestión pública es la administración de los recursos públicos, es la manera como nosotros gestionamos los recursos públicos, bueno, el Estado, de tal manera pueda brindar servicios de calidad y así mejorar la calidad de vida de la población, de los ciudadanos. En resumen, todo este ciclo de capacitación o estos cursos de planeamiento estratégico, vamos a ver cómo el Estado define sus objetivos y en función a eso, obviamente mediante la elaboración de diferentes planes, cómo podemos aterrizar, ejecutar proyectos y actividades para mejorar o brindar mejores servicios públicos, principalmente. Como les indiqué,
En sí, el planeamiento estratégico es la implementación de planes para alcanzar propósitos objetivos. Es un proceso sistémico ya de desarrollo. Comentarles que el planeamiento estratégico nace a mediados del siglo XX, principalmente en el sector privado, con el fin de cómo se definen cómo se toman riendas, cómo se deciden la dirección de las empresas, pero obviamente en función a un documento, a un plan estratégico que se ha tenido que elaborar mediante un proceso participativo, conociendo integralmente la realidad y así definir lo que se quiere lograr a mediano o largo plazo y en función de eso cómo operativizamos ese plan estratégico. Anteriormente todos los planes eran tan literales que solo incluso hablábamos de verbos en infinitivo, ¿no? Lograr, alcanzar, ejecutar, pero ahora los planes tienen que tener forma de medición, es decir, mediante indicadores. Los indicadores es la manera como medimos si una actividad o un proyecto logra su fin o no. Para tal fin también ya hablaremos que existe un PAPA, un ente rector que da los lineamientos, que es el CEPLAN en el Perú, que incluso da los lineamientos específicos para definir indicadores, cómo elaborarlos y cómo medirlos. ¿Sí? Antes de entrar al planeamiento estratégico, tenemos que conocer los sistemas administrativos. Según la LOPE, es decir, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, indica que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Así como en las empresas privadas existen diferentes áreas que están abocadas a ver gestión de personal, logística, abastecimientos, el presupuesto, tesorería. Así de tal manera existe en el Estado, en todas las entidades públicas, diferentes áreas que responden a los sistemas administrativos del Estado. Los sistemas administrativos del Estado son diversos. Tenemos gestión de recursos humanos, que el ente rector, no se han escuchado, es obviamente Servir, que en los últimos años, recién desde el 2013, que es el 2008 que se creó, 2009, el 2013 que salió la ley Servir, se empieza a implementar, que es todavía un proceso lento. Abastecimientos, no había un ente rector, todo lo que ver logística, abastecimientos, la adquisición de bienes y servicios. Ahora el ente rector es la Dirección General de abastecimientos del MEF. Y obviamente hay varias entidades que ahí trabajan, ¿no? Que está vinculada al SEACE, también hay lo que es Perú Compras, entre otras cosas. Presupuesto público, que el ente rector es el MEF, la Dirección General de Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento, etcétera. Y de entre ellos, ¿qué tenemos? El planeamiento estratégico. Es decir, que el planeamiento estratégico es un sistema administrativo, ¿sí? Que por su finalidad, como dice la LOPE, tiene el fin de regular la utilización de los recursos públicos, pero en este sentido tiene el fin primordial de planificar, planear qué es lo que se quiere, cómo es que se ve al Perú, a la región, a mediano, largo plazo, cómo poder lograrlo, mediante qué estrategias, qué políticas, entre otras cosas, que ya les vamos a ver, les voy a mostrar más adelante. Como les indiqué, en el sector público, de nada sirve la planificación estratégica, es decir, la definición de objetivos, entre otros, si no lo articulamos con el presupuesto. Y de nada sirve todo esto si es que no generamos resultados, impactos. Ya también ahora se llama el valor público. Valor público es la generación de bienestar, cambios en la sociedad, cambios positivos en la sociedad. Planificación estratégica, por ejemplo, en el Cusco, una planificación
de nivel regional, que ya les voy a mostrar los diferentes planes. Por ejemplo, se ha hecho el Plan de Desarrollo Concertado Regional, en el gobierno regional existe el Plan Estratégico Institucional, incluso hay algunas entidades que han empezado a elaborar el Balance Scorecard en las entidades públicas. Que bueno, este es bien conocido en el sector privado, claro que sí, pero en el sector público recién se está implementando. Pero en general, estas todas son instrumentos que nos permiten planificar, definir objetivos, estrategias y primordialmente indicadores, cómo vamos a medirlos. Pero de nada sirve planificar si es que no articulamos en presupuesto. Ya existe normativa que ya especifica cómo poder hacer, aunque tenemos dificultades en la realidad operativamente. Así comentarles que existe, bueno, según la experiencia, aún existe una incluso comunicación entre los planificadores y los presupuestólogos, como se dice. Y primero personalmente, segundo, para que los dos conversen, presupuesto debería saber un poco de planificación y planificación debería saber un poco más de presupuesto, que también en la realidad no sucede todavía porque son como unas islas. Pero como les indiqué, ya hay algunos lineamientos que ya están apuntando a eso desde las mismas directivas de ese plan, incluso algunas normativas de presupuesto público. Como les indiqué, la planificación estratégica se debe aterrizar en presupuesto. ¿En qué? En ejecución de tanto de proyectos como actividades. ¿Cuál es la diferencia entre proyectos y actividades? Proyecto es la intervención de una unidad operativa, no sé, de una vía, decirlo más fácil, en un momento determinado. Creación, recuperación, entre otras cosas. Cambio de actividad es algo permanente. Una actividad como el vaso de leche, otra actividad como mantenimiento de vías, que está vinculado incluso a gasto corriente y proyectos está vinculado a inversión. Que también eso es una clasificación que se ve en el tema presupuestal, pero en fin, lo que se quiere es que la planificación estratégica se articule con el presupuesto, es decir, que lo que se planifique se ejecute mediante proyectos y actividades y así lograr resultados, ya sea en el medio ambiente, en las mismas personas, es decir, generar las mejores calidades de vida en la población. Hablemos sobre las bases para el planeamiento estratégico en el Perú. Contarles un poco de la historia, ¿verdad? Pero antes de hablar de la historia en el Perú, tenemos que dejar bien claro, como les dije, y el planeamiento estratégico es la manera como definimos objetivos para cómo se definen los objetivos y así trazar estrategias y también actividades y más operativos, ¿verdad? Pero el término de estrategia, como dice, deriva del griego estrategos, que significa literalmente generar el ejército. Es decir, que la estrategia nos permite decidir hacia dónde vamos. Es el que dirige lo que nos orienta las riendas, en este caso, de nuestra institución pública, del Estado, de nación. Según la New Public Management, a mediados del siglo 80, que es la nueva forma de administrar la gestión pública, es un instrumento especial, principalmente en los que nació en los países de la OECD. En el Perú, hace más de 50 años existía el INP, el Instituto Nacional de Planificación, que bueno, planificaba no solo los instrumentos de gestión, cómo se organiza, cómo es, qué es lo, hacia dónde va dirigido las actividades o proyectos de una entidad, sino también veía temas más integrales, incluso vinculados a la economía nacional. Pero este INP, ¿qué pasó? En 1981, después de 30 años, se disolvió mediante el decreto 25548. ¿Sí? Es decir, que desapareció y no había un ente específico que planificaba.
Desde esa fecha hasta incluso hasta el 2008, quien dirigía o planificaba era el MEF. El MEF es el que ven, no solo han visto el sistema administrativo de presupuesto público, también lo que es tesorería, lo que es contabilidad, y también era quien planificaba, ¿no? Pero desde el 2002, mediante el Acuerdo Nacional, comentarles ya de muchos de repente deben saber, el Acuerdo Nacional es la reunión de diferentes organizaciones políticas y sociales que definían las políticas de Estado. Entonces, desde el 2002 se empieza a definir políticas de Estado y como dice, en la quinta política del Estado se estableció la creación de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el 2002. Pero recién en el 2008, con la ley 28522, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN como ente rector, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento. Y miren, tantos años pasaron para que recién en 2011, para el 2012, se haga recién la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional y, y de ahí empezó a elaborar diferentes directivas. Incluso en el camino salió una directiva de planeamiento estratégico que definían fases del planeamiento, primero hacia el prospectivo, luego estratégico y el institucional, que era una forma de planificar, como les decía, estaba más enfocado a lo prospectivo, al viajarse al futuro mediante instrumentos prospectivos, como les indiqué, generación de escenarios, análisis tendenciales, análisis estructurales, que son diferentes herramientas técnicas que nos permite analizar variables y así poder ver qué es lo que pasa o qué va a pasar en el futuro y así definir cuál sería el mejor escenario deseable, ¿no? En el estratégico se hablaba de planes estratégicos y en institucional principalmente lo que era el plan, el PEI y el POI, que era más institucional. Pero esa directiva se derogó con una directiva del 2017 que ya habla de otra forma de planificación, que habla ya del ciclo de planeamiento estratégico que ya les voy a mostrar. Pero esa es la historia del CEPLAN y el planeamiento estratégico en el Perú, que recién es un bebé a comparación de otros países. También queremos mostrar mediante los indicadores, por ejemplo, que es el PBI, el Producto Bruto Interno, decir cómo es que la economía o la economía, el Producto Bruto Interno en el país, que es el PBI, es un indicador de crecimiento económico, entre otras cosas, como en los últimos años, ya sea por las diferentes políticas económicas, fiscales, entre otras, hemos crecido continuamente, pero si ven, hubo un crecimiento tendencial a partir de los 90, que fueron muchos factores como el incremento de las exportaciones, vinculado al incremento de los precios de los commodities, de los minerales que también producimos, etcétera. Pero la pregunta es, todos esos recursos, si realmente hemos tenido ese crecimiento económico, bueno, hasta mediados del 2015, ¿cómo se transforma o se observa en nuestros indicadores sociales, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, respecto a servicios básicos hemos estado cerrando las brechas, pero no ha sido suficiente. Según la cantidad de recursos o el crecimiento económico que tenemos. Por ejemplo, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, es cierto que ha crecido, pero ¿en qué puesto estamos en función al ranking de desarrollo humano? Incluso al 2019, que estábamos en la esperanza de vida, se dice, ¿no? La esperanza de vida en el Perú está en 76 años, su tasa de mortalidad 4 años, su renta per cápita. Y el Perú, perdón, chan, chan, chan. Y el Perú
Se ubicaba en ranking 79 de 189. La pregunta es, ¿qué nos falta para mejorar el índice de desarrollo humano? Realmente todos los recursos. Primero, ¿tenemos planes? No, sí, tenemos planes, plan de desarrollo nacional. La pregunta es, ¿ejecutamos adecuadamente esos planes? ¿Qué nos falta para ejecutar esos planes o qué es lo que manda en la ejecución de los recursos públicos? ¿Qué nos falta? Porque según los recursos que hemos debido, que hemos logrado, ¿por qué no hemos también mejorado los índices? Por ejemplo, de desarrollo humano, en este caso, el índice de desarrollo humano al 2020, entre los primeros tenemos Noruega, Irlanda, Suiza, entre otros, ¿no? Pero ¿qué nos falta? Por ejemplo, también hablamos de pobreza, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de pobreza. Tampoco, aunque en los últimos años hemos llegado casi a 20, y bueno, por la pandemia nuevamente ha subido 10 puntos, pero no es considerable en función al crecimiento económico que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? Es cierto que en el sector público o el gasto público no es suficiente para poder generar bienestar. Es cierto que también mueve la economía, el sector privado, pero mediante el sector público, mediante políticas públicas adecuadas y la ejecución de las estrategias trazadas, podemos realmente mejorar nuestros indicadores. Pero ahí está la consulta. ¿Dónde es que falta mejorar? Y en la realidad, y según la experiencia, les digo que todavía los planes no conversan con el presupuesto como debe ser, porque presupuestalmente manda otra cosa, factores políticos también mandan, y obviamente a pesar en que incluso que en el sistema administrativo de inversión pública que se llama el INVIERTP, ahora hablamos de diagnóstico de brechas, entre otros, falta cómo priorizamos esas brechas y lo transformamos en proyectos. Falta definir el proceso definido, detallado para poder lograr tal fin. Y en la articulación de realmente las actividades y proyectos que hacen las instituciones públicas y que apunten a eso, a reducir las brechas. Pero para eso también nosotros estamos acá para capacitarnos en qué consiste estos temas y poder implementarlos y articularlos. Ahora, en el marco macroeconómico multianual 2024-2027, que salió ahora en agosto de 2023, indica el ministro de Economía que hay un proceso importante de desaceleración estructural de la economía peruana, ¿sí? Haciendo una variación porcentual del PBI que, digamos, el 2008 estábamos en un punto ideal, que era el 7.3% de variación anual, que ahora llegamos o estamos reduciendo al menos de 2.3 incluso, según las expectativas de este año, aunque en los últimos trimestres se ha visto un pequeño crecimiento, pero tampoco son considerables, ¿no? Entonces, para tal fin, ¿qué debemos hacer? Generar mayor gasto público, pero gasto público con resultados, presupuesto por resultados, cerrando brechas, conociendo los que realmente ya tienen interés y también trabajan en el sector público, trabajan, conocer los documentos de planificación, articularlo con el presupuesto y así ejecutar de buena manera proyectos y realizar actividades optimizando los recursos, ¿no? Porque a veces no lo hacemos. Ok, hablemos también lo siguiente. Existe también la Política Nacional de Modernización al 2021, bueno, que tuvo un corte
o llegó a su año fin, que era el 2021, pero ya salió incluso la política de modernización al 2030. En esta política de modernización salió con el Decreto Supremo 04-2013, PCM. El 2013 salió y empezó a hablar la importancia de los sistemas administrativos, se empezó a hablar la importancia del planeamiento del presupuesto. ¿Por qué nace esa necesidad de modernización? Uno, porque existen muchas dificultades y problemáticas en el país, en el sector público. Y a la fecha, mira, ya son 10 años de la política de modernización que en esa fecha se dio este diagnóstico y que a la fecha, nuevamente, seguimos con la misma problemática. Por ejemplo, dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Como les indiqué, falta esa articulación de planeamiento y presupuesto, pero falta esa elaboración de mejores planes. A veces los planes hacíamos copia y pega. Diagnósticos generales, estrategias que no se vinculan al territorio. Y presupuesto no por resultados, sino por otros criterios. Y ven, se dan cuenta que es tan importante. Si no tomamos en cuenta estos temas, no podemos modernizar la gestión pública. También obviamente hablamos de carencia de infraestructura, equipamiento, lo que es cómo están organizados, estructurados las entidades, es decir, sus organigramas están en enfoques antiguos, falta mayor flexibilidad, falta esa articulación intergubernamental. Un mismo trabajo hacen diferentes entidades sin que ellos conversen, no les gusta conversar, entre otras cosas, ¿no? Pero más que problemática, ahora tenemos que ver incluso qué son nuestros retos, ¿no? Indicar que esta política de modernización, como les dije, al 2021 ya nació al 2030, ¿no? Lo podemos revisar en la página de la PCM, pero igual en el Estado peruano existen normas y normas, pero su implementación y desarrollo dura mucho tiempo. Por ejemplo, se habló de modernización, incluso de la ley marco de modernización en 2002. Luego apareció recién la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que habla recién de sistemas administrativos. Ahí el 2010 hablaron sobre la estrategia de implementación del Sistema Nacional de Modernización. Comentarles que otro sistema administrativo es la modernización, ¿no?, de la gestión pública, pero pregunten a las entidades públicas, falta su implementación. Ellos deben estar encargados en la mejora continua, en la elaboración de MAPROS, cómo es que empezamos a tener un gobierno electrónico, servicios virtuales, principalmente para optimizar tiempo y mejor satisfacción a los usuarios, entre otros. Pero creo que por el día a día a veces los funcionarios, los servidores públicos no pueden lograr, pero sí, si es que tienen los conocimientos suficientes y planifican bien su tiempo, sí se puede realizar todas estas actividades. Y esta idea de modernización, cuando se consolida justamente, como les indiqué, con el sistema de modernización que se creó el 2014, si no me equivoco. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante la planificación estratégica? Ya hemos dicho que nos orienta hacia dónde queremos ir. Y en el sector público, en el Perú, hay justamente esta lógica de modernización, que habla también de planeamiento estratégico, que es tan importante para la modernización. Y esta política de modernización, ¿qué es lo que busca, ¿no? Que el Estado peruano esté siempre orientado al ciudadano, que sea eficiente, inclusivo, abierto y descentralizado. Es decir, que pueda llegar a todos los ciudadanos. A él se llama el principio de subsidiariedad, incluso hablando legalmente. Esta
política de modernización es tan importante porque también enfoca de mejor manera el planeamiento estratégico, pero articulado a políticas públicas y también a planes operativos. Comentarles que la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública nace incluso en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, que incluso fue el 2008, si no me equivoco. Y incluso ahí ya daba los lineamientos de cómo mejorar la calidad en la gestión pública, mejorando el planeamiento, el presupuesto, los recursos humanos, entre otros. Y es por esa razón que en el 2013 me gusta mucho hablar de esta apuesta central, porque habla de todos los temas importantes, no solo para modernización, sino para mejorar la gestión misma de las entidades. Como dice, 5 pilares. El primer pilar, políticas públicas. ¿Quiénes definen políticas públicas? Las autoridades, obviamente en función a los planes de gobierno. Las políticas públicas son la forma de cómo solucionamos los problemas públicos, entre otros, ¿no? Pero esa decisión, esa toma de decisión, esa priorización de decisiones, las políticas públicas, tiene que estar articulado a planes estratégicos. Ya está aquí, ya empieza a hablar de la importancia de la articulación entre políticas y planes. Pero no solo planes estratégicos, sino también está hablando de operativos. Operativos, el día a día, qué es lo que se planifica en el año para ejecutar nuevamente actividades y proyectos mediante el uso de recursos para la generación de valor público. ¿Sí? Y el segundo pilar habla de presupuesto para resultados, que es muy importante que por tal fin incluso el MEF, la Dirección General de Presupuesto Público, empieza a estructurar de manera distinta el presupuesto. Antes era el presupuesto como, digamos, no es un ejemplo básico. Es como si tuviéramos una bolsa grande y según lo que necesitaban empezaban a sacar el presupuesto y así hasta un poco se generaba un desorden en la gestión de los recursos. Y ahora, según el presupuesto para resultados, existen los programas presupuestales, que son una forma de convertir esa bolsa grande de recursos, y se sacaba según la necesidad, a un armario lleno de casilleros y cada casillero tiene un nombre propio en qué gastar. Seguridad ciudadana, limpieza pública, vaso de leche, entre otros, de tal forma que uno se garantiza que se tenga el presupuesto para cada fin, que el presupuesto de cada cajita se pueda medir independientemente según sus indicadores que se ha definido en los programas presupuestales y así empezar a medir. Es decir, y hay una manera de medir del cuánto se gasta en un fin y qué cuántos de resultados se tiene en función a medición de indicadores. Y los otros pilares, obviamente incluso no menos importantes, hablamos de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Es decir, de nada sirve planificar, ejecutar el presupuesto de una manera ordenada si es que no se define cómo son los procesos y procedimientos para brindar los bienes y servicios, para los trámites administrativos, reducir la burocracia mediante la simplificación administrativa. Ahí está mejorar cada vez los TUPA, los textos únicos de procesos administrativos, mejorar la atención a los ciudadanos, evitar que una documentación vaya por 10 oficinas pudiendo ir solo a 2, y de una organización institucional que esté definido para cada órgano o dependencia sus funciones sin duplicidad.
sin analizando la cantidad de personal que se tiene y viendo la carga administrativa que se tiene. Pero todo eso primordialmente que se vincule al objetivo de la institución. De nada sirve tener oficinas, departamentos, si no se articula a los objetivos de la institución, si no se articula a la base legal de la institución, que obviamente para eso ahora también la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, saca alineamientos, ha sacado para cómo se mejora el TUPA, cómo podemos hacer los MAPROS o la implementación de gestión por procesos, que también involucra la elaboración de mapas de procesos nivel 0, nivel 1, entre otros, ¿no? Hasta, perdón, hasta llegar hasta los MAPROS. Y de organización institucional, ¿cómo elaboramos un reglamento de organización de funciones? Obviamente que se muestra en una estructura organizacional, pero incluso la PCM ya da lineamientos específicos para hacer esos documentos o instrumentos de gestión. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. De nada sirve nuevamente mover todo eso si no tenemos un personal capacitado, bien remunerado, entre otros. Y es todo un proceso de implementación, incluso de la carrera Servir, se han escuchado, hablan también del sistema de gestión de recursos humanos, hay diferentes subsistemas. Hay subsistemas de gestión de rendimiento, de capacitación, de desarrollo, de planificación, incluso hay, ¿eh? Hay un subsistema dentro del servicio civil meritocrático, dentro del sistema nacional, que se planifica las plazas que debe haber, en función al presupuesto, salarios. Ahora incluso se hace el cuadro de puestos de la entidad, que es el resultado del presupuesto analítico de personal y el cuadro de asignación de personal, que son otros instrumentos de gestión que también nos faltan actualizar, ¿no? Y quinto pilar, sistemas de información y seguimiento. ¿Qué tan importante es ejecutar proyectos, mejorar procesos o incluso gestionar recursos humanos capacitados si es que no tengo un sistema o mecanismos de análisis de información? ¿Para qué nos sirve? Para ver si estamos mejorando, si es que no estamos cumpliendo las metas. Que eso también ahora en día hay varios sistemas de información que nos permite acceder a valores de indicadores, ya sea desde el INEI, tenemos el MEP, el BCR, incluso consulta amigable, que muchos deberán conocer, que es la manera como se hace seguimiento a la ejecución presupuestal, ¿no? En la ejecución del gasto público por entidades. Y los ejes transversales es gobierno abierto, cuán transparente debemos ser, comentarles que de nada existe la planificación si es que no lo hacemos transparentemente, incluso ahora alineamientos para hacer los diferentes planes, tiene que ser de manera concertada, tiene que estar en función a la participación de la ciudadanía, incluso a nivel regional y local, tiene que funcionar los consejos de coordinación, que son la reunión de los representantes de las organizaciones civiles del territorio, de la localidad. Y es muy importante la transparencia. Gobierno electrónico, qué tan importante, como les indiqué, brindar servicios de calidad, pero ya electrónicamente, así como algunos servicios brinda lo que es RENIEC, SUNAF, entre otros, ¿no? Que así esperemos poco a poco, incluso los gobiernos locales puedan brindar dichos servicios, que sí, ya según la última coyuntura, por el hecho de la pandemia, han empezado ya a ver cómo incluso atienden trámite documentario en línea, y así poco a poco es una manera de cómo poder implementar herramientas y así brindar los servicios de manera virtual, ¿no? Obviamente los que se puedan realizar, ¿no? Incluso ahora se pueden hacer pagos y todo en línea, ¿no? Es cuestión también de capacitar e implementar dichas plataformas.
Y el otro es la articulación interinstitucional. Y si es que lo vinculamos a planeamiento y a políticas públicas, de nada sirve realizar planes estratégicos, por ejemplo, en una municipalidad, si es que no conversa con el plan estratégico regional, ¿no? O el plan estratégico regional, si es que no se articula con a nivel nacional, ya sea con los PCN de los ministerios o el nacional. Es una idea en el enfoque de planeamiento, pero en la realidad la articulación interinstitucional no solo habla de planeamiento, sino también habla de cómo se organizan las diferentes entidades del Estado de todos los niveles que tienen un mismo fin y así poder priorizar actividades y evitar duplicidades. Y qué mejor, articular sinergias para nuevamente mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Comentarles que cada pilar y cada eje tiene un ente rector. El primer pilar de políticas públicas, planes estratégicos y operativos es el CEPLAN, es el ente rector que fue creado en el 2008, que es el ente rector de planeamiento estratégico. El segundo pilar de presupuesto para resultados es el MEF, la Dirección General de Presupuesto Público. Tercer pilar, la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Cuarto pilar, el servicio civil meritocrático, es servir. El quinto pilar es el sistema de información de seguimiento, es igual, es la Secretaría de Gestión Pública, que en este tema todavía está, incluso ahora el 2023, todavía va yendo poco a poco, lento, pero va avanzando. Y de los ejes transversales, tanto el gobierno electrónico, gobierno abierto y articulación interinstitucional, entonces la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y la Secretaría de Gobierno Digital, que antes era el UNGEI, ahora es el DGI, si no me equivoco, ¿no? Así vamos. Entonces, estamos en lo que es planeamiento estratégico y la política de modernización. Como vemos, la política de modernización busca que las entidades reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos, ¿no? Objetivos, cómo lograrlos, estrategias y luego aterrizar en actividades que vamos a hacer. En forma general, existen diferentes planes de diferentes niveles de gobierno. A nivel nacional existen las políticas públicas nacionales y existe el plan de desarrollo nacional. A nivel de sectores o ministerios existen los PCNs, que son los planes estratégicos sectoriales multianuales. A nivel regional, territorial, existen los planes de desarrollo concertado. A nivel institucional, existen los planes estratégicos institucionales que son documentos de mediano plazo. Y planeamiento operativo institucional es de corto plazo, es decir, de un año, donde se debe, como indica, ¿no? Todas las actividades que se tienen que hacer tienen que estar vinculadas al plan estratégico. Como ven, existen diferentes planes según los niveles de gobierno e instituciones, y cada uno en función a sus y competencias y nivel de gobierno. Lo que les quiero mostrar a continuación es que esa relación de planes para cada nivel de gobierno también tiene una relación con la cadena de valor público. La cadena de valor público, como ven en la parte inferior, en sí es cómo es la secuencia de la producción de bienes y servicios públicos para lograr resultados o impactos, ¿no? Empezamos por insumos, que son bienes, servicios y recursos humanos para realizar actividades o se realizan proyectos.
de tal forma que se genera un producto. Un producto puede ser una institución educativa, un producto puede ser niños alimentados, entre otras cosas, hablando en la terminología de cadena de valor público. Y todos ellos para generar resultados según su nivel, ya sea resultado inicial, intermedio, final, o un impacto agregado si hablamos a nivel macro, a nivel, por ejemplo, de un país. Y si lo vemos, si vemos y vemos linealmente en función a los planes que les mencioné, a nivel de POI recibe toda la base de los planes, es decir, es todo lo que soporta los planes, es la base primordial, es decir, que las actividades y proyectos que según la directiva del CEPLAN del 2017 se les llama actividades operativas, tanto actividades y proyectos, mediante insumos, ese es el POI, la generación de actividades, la programación de actividades y proyectos durante un año, bien hechas para lograr productos que están articulados al plan estratégico, ya sean sus acciones estratégicas, sus objetivos estratégicos, y así lograr resultados intermedios, que estamos hablando a nivel regional, que se vincula a los objetivos estratégicos territoriales, y si queremos resultados finales o agregados, está en función también o se vincula a los objetivos estratégicos del PCN, de las políticas nacionales y del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Esta secuencialidad o esta articulación de planes responde o se puede analizar o mostrar también en función a la cadena de valor público, que según vamos avanzando la cadena de valor, vamos generando productos y resultados y que a nivel de resultados mayores se tiene a nivel macro desde el nivel regional y nacional. Esto es la cadena de valor público que también está especificada en las directivas de ese plan. Explicarles lo siguiente, el SINAPLAN. Según la Ley de Creación del 2008, el SINAPLAN es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Es decir, que todas las entidades públicas conforman el SINAPLAN. Ministerios, 19 entidades públicas, 73, el Congreso, gobiernos subnacionales, regionales, locales, entre otros. Todos conforman el SINAPLAN. El hecho es cómo está funcionando. Como dice la ley de modernización, necesitamos esa articulación. No solo articulación de planes de copiar y pegar los objetivos o ajustarlos, sino realmente empezar a coordinar. Entiendo que para eso son las comisiones o los espacios de concertación, que también les cuento falta fortalecer desde el mismo hecho la participación ciudadana para la elaboración de los mismos planes o la misma participación. Por ejemplo, si hablamos de la elaboración de un plan regional, la participación de todas las entidades vinculantes, necesitamos fortalecer esa participación, ¿no? De repente generar unos mecanismos o unos incentivos. Hablemos, estamos hablando de las bases del planeamiento estratégico, hemos hablado de su historia, hemos hablado de su creación, de su ente rector. También les comenté que salió una directiva el 2013-2014 que hablaba las fases del planeamiento estratégico, fases, que hablaba de lo prospectivo, estrategia institucional, ¿no? Que para mencionarles en esa fecha nuevamente lo prospectivo era estudios del futuro, estudios de escenarios, estratégico era vinculado a planes estratégicos y lo institucional estaba vinculado a la institución, que era más que nada
era plan operativo y PI. Ya te daba los lineamientos detallados. Pero en 2017 nace el ciclo de planeamiento estratégico y comentarles que está en función también al ciclo de Deming. Ciclo Deming que era planificar, hacer, ejecutar, evaluar, mejora continua. Y si ven ustedes también cómo se estructura ahora los diferentes sistemas administrativos, también ahora hablan de ciclos. Por ejemplo, de inversión pública ahora es un ciclo, ¿no? Primero es la programación multianual de inversiones, luego es la formulación y evaluación, luego es lo que es ejecución y el tercero es funcionamiento. Y luego es todo un ciclo que también la idea es generar mayor información para la mejor toma de decisiones, ¿no? En este sentido, ahora también lo vinculo a eso, el ciclo del planeamiento estratégico que salió en la Directiva 01-2017. Primero indica, uno, conocimiento integral de la realidad. Antes los planes quieren en forma general lo siguiente: hacer tu diagnóstico, de alguna forma, según la realidad del diagnóstico, incluso a veces hacían análisis FODA, según eso se definía cuáles eran los objetivos a plasmar a mediano o largo plazo, y en función de eso nacían las estrategias, ¿no? Y de las estrategias a veces ahí quedaba en proyectos generales y actividades. Pero incluso era tan extenso el diagnóstico que la parte estratégica era mínima, ¿no? Que debería ser al revés. Es decir, que incluso ahora mediante una metodología gráfica, mediante mapas y todo, podemos conocer los indicadores por zonas, exactamente cómo está nuestra realidad, ¿no? En general, esta primera fase, ¿qué es lo que habla? Es imagen del territorio actual. Dice, busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar. Es decir, ¿y cómo podemos comprender cómo viven las personas? Realmente, literalmente puede ser, pero lo más importante es mediante indicadores, brechas, ahora que hablamos de brechas, ¿no? Y luego de la imagen del territorio actual, según el ciclo de planeamiento estratégico, dice se define el futuro deseado, cómo queremos vivir, ¿no? De repente ahí ya no hablamos mucho de perspectiva, pero sí hay diferentes herramientas que nos permiten definir un futuro deseado, ¿no? Cómo podemos mejorar o hacer unas tendencias respecto a indicadores, respecto a lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, según eso se genera un escenario deseado o una imagen del territorio deseado. Dice, se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado, ¿no? Entonces, para tal fin hay varias herramientas. Por ejemplo, hay un análisis estructural que les comenté, que es la forma estadística de cómo priorizar variables, y también obviamente según la participación de expertos que conocen obviamente los diferentes temas, ¿no? Después de tener la imagen del territorio actual, tener la imagen del territorio deseado, vamos a las políticas y planes. Es decir, se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Acá estamos hablando de la elaboración de los planes y de la misma ejecución de tales, ¿no? Y el último es el informes para la mejora continua, ¿no? Como les decía, ciclo de mejora continua, ahora habla también, ¿no? De informes para la mejora continua, seguimiento y evaluación. ¿Cuánto hemos avanzado y cómo mejoramos? Es decir, se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes
para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio. Es decir, hemos avanzado mucho o poco para alcanzar la imagen del territorio deseado. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el problema? Y en función a eso, se hace nuevamente un conocimiento integral de realidad. Ha cambiado la situación, el contexto, han mejorado las variables que podemos considerar para tomar una mejor decisión y priorizar para el futuro deseado y así. Si se dan cuenta, es un ciclo continuo, es una mejora continua que debemos empezar a implementar. No solo en planeamiento, también existe inversión pública, también existe en presupuesto público, también existe y debe existir incluso en la forma de decidir nuestra misma vida, ¿no? Entonces, seguimos. Estamos hablando de las bases del planeamiento estratégico. Ahora ya vamos a hablar del ciclo de planeamiento estratégico. Y ahora para que entendamos también un poquito más esto de los planes y políticas, les muestro a continuación la articulación de políticas y planes. Anteriormente, en la directiva anterior, consideraba mucho los escenarios globales y también el marco supranacional. Escenarios globales como la tendencia al cambio respecto al cambio climático, población, qué sé yo, tecnología, que también obviamente no podemos planificar si es que no consideramos el contexto, la realidad, el entorno, ¿no? Y también entender y conocer que existe una agenda, así como existía los objetivos del milenio, que era el 2000, año 2000, existe ahora la Agenda 2030, que ya habremos escuchado, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible existen diferentes actividades, y cada uno con metas, total 169. ¿Con qué fin? Obviamente, principalmente quienes lo hicieron, los miembros de la OSD, ¿ya? Y en función a eso, también como el Perú también se enfocaba a entrar en la OSD, también estaba destinado a articularnos a la Agenda 2030, ¿sí? Y en función a eso o ese contexto, tanto escenarios globales como marco supranacional, mediante el Acuerdo Nacional, el Foro de Acuerdo Nacional, se definieron las 35 políticas de Estado, que eso se vincula a la visión del plan estratégico, a la visión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y obviamente con la aprobación del Consejo de Ministros. Dado la política de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tanto las políticas de Estado, mediante ellas nacen las políticas nacionales, que es la política general de gobierno que cada gobierno tiene que actualizar. Lo hizo el gobierno de Pedro Castillo, también ahora también salió de la presidenta Dina Boluarte, que también podemos revisar qué prioridades tiene. Y en función a eso, nacen las políticas sectoriales y se deben articular con las regionales y locales, ¿no? Que esto esté en función a los gobernantes de cada instancia. Y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional debería tener una articulación, o bueno, se deberían articular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tanto los PCN, que son los sectoriales, y así como los planes de desarrollo concertado a nivel regional, los planes de desarrollo concertado local, y nuevamente, si se dan cuenta, la base de todos los planes de articulación es tanto el PEI y el POI. Y obviamente debería conversar con la política institucional, la política de gobierno, de la institución, del gobierno local, de la municipalidad. Y todo es una articulación permanente y constante,
Pero nuevamente, esto es en teoría. La pregunta es, ¿en la realidad están articulados? Y lo bueno es que hay algunas directivas ahora del CEPLAN que están viendo la manera de cómo se articula. Incluso el plan estratégico institucional, un ítem, tiene que hablar de la política institucional. ¿Qué nace de dónde? Obviamente tiene que nacer el plan de gobierno y las prioridades de la gestión de turno. Y según la Directiva 1/2017, ya no se enfoca en los escenarios globales ni supranacionales. Principalmente se enfoca en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Comentarles que tenemos un Plan de Desarrollo Nacional ahora, el 2050. 2050, que antes era el 2021, ahora está el 2050, que obviamente ha sido priorizado, evaluado desde el Foro de Acuerdo Nacional, articulado a las políticas de Estado, aprobado con el Consejo de Ministros, y ahora que fue aprobado ahora último, todos estos documentos tienen que articularlos a tal fin. ¿Para qué? Como indica la política de modernización de gestión pública, el Estado debe ser unitario, todos tienen que apuntar a lo mismo, pero obviamente cada uno contextualizado a su realidad y a su nivel de gobierno, ¿no? Pero así también las políticas nacionales que se tiene la política general de gobierno, también debe tener una articulación con las políticas. Es decir, es algo tan integral que se debe conocer, porque nada está al aire, todo está y debe estar articulado, porque al final todos apuntan a lo mismo, generar valor público, generar bienestar en la ciudadanía. Como les indiqué, y también puede ser una gran referencia para elaborar los diferentes planes, es conocer cuáles serían los objetivos primordiales de un territorio para lograr, para su población, ¿no? Es decir, no necesitamos crear la pólvora, podemos contextualizar y priorizar. Pero para comentarles, en los ODS del 2030 existe 17 objetivos. Existe respecto a la pobreza, al hambre, a la salud, a la educación, igualdad de género, lo que es saneamiento básico, lo que es energía, medioambiental, pero obviamente está más enfocado al medio ambiente, ¿no? Como dice, desarrollo sostenible. Pero obviamente también hablamos de industria, hablamos de reducción de desigualdades, hablamos de producción y consumo, el clima, la naturaleza, entre otras. Y como también se indicó, existen los 17 objetivos y existen más de 150, 190 metas específicas que nos permiten saber qué es lo que queremos lograr o qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Y así poder priorizar o tener referencia para mí nuestro territorio cuando querramos hacer planes de desarrollo concertado. Claro, como referencia, porque lo primordial para los planes, como se vio en el ciclo de planeamiento estratégico, que es conocimiento de la realidad. Ahí también se cometen muchos pecados respecto a la elaboración de planes, el copia y pega. Así que tenemos que conocer muy bien nuestra realidad, buscar los indicadores, o si fuese necesario, trabajo de campo, pero aunque es muy costoso, pero sí se puede hacer. No es imposible, puede ser dificultoso, pero no imposible. Hablamos del fin de la pobreza, como les indiqué, habla muy detalladamente, hace un diagnóstico, cuál es la situación actual en respecto a la pobreza por países, según estudios, habla también qué es lo que de los trabajadores o toda la información referente a tal objetivo. Y para tal fin, habla para cada uno metas. Por ejemplo, para 2030, respecto a la pobreza, ¿no? Dice, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Actualmente, medida por un ingreso
por persona inferior a $1.25, es decir, mejorar el nivel de ingresos. Para tal fin, generar empleo, pero para tal fin podemos mejorar la educación, entre otros, ¿no? Para el 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo de las decisiones nacionales. Una y práctica a nivel nacional, sistemas y medidas europeas de protección social, entre otros. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes. Crear marcos normativos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y también nuevamente, en forma general hablamos del acuerdo nacional y existen 35 políticas de Estado. Nuevamente les indico, el acuerdo nacional, las reuniones de organizaciones sociales, políticas, que deciden, priorizan y toman decisiones respecto a las políticas de Estado. Todo esto nace desde el 2002, entre las cuales se tiene 4 dimensiones. La primera dimensión es la democracia y Estado de Derecho. Segunda es la equidad y justicia social. Tercero es competitividad del país. Y cuarto es Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y dentro de cada segmento, priorización, existen las políticas de Estado. Por ejemplo, dentro de democracia y Estado de Derecho, tenemos fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos, afirmación de la identidad nacional, gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes. Mire, como habla, es la quinta política, como también lo vimos, les comenté anteriormente. Política exterior para la paz, erradicación de la violencia, descentralización política, política de seguridad nacional. Dentro de equidad y justicia social hablamos de reducción de la pobreza, promoción de oportunidades, sin discriminación, acceso universal a la educación gratuita, acceso a la universidad de los servicios de salud. Como ven, son las políticas de Estado, son los pilares para la toma de decisiones que debería considerar el sector público: acceso al empleo, pleno empleo, promoción de la seguridad alimentaria, obviamente esto es implementamiento de los programas sociales, fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez. Existen las demunas, obviamente falta trabajar en los gobiernos locales su implementación, obviamente ahí defienden a los niños, niñas, adolescentes. Competitividad del país, afirmación de la economía social de mercado. ¿Qué tipo de economía tenemos? Desarrollo de la ciencia y tecnología, desarrollo de infraestructura y vivienda. El cuarto, que habla sobre Estado eficiente, transparente y descentralizado, afirmación de un Estado eficiente y transparente, que también lo vimos en la política de modernización. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, bueno, es otro tema. Promoción de la ética y transparencia, que ahora hay últimos cursos que da servir sobre ética y transparencia. Erradicación de la producción y tráfico de consumo ilegal de drogas, que eso todavía hay mucho que debatir y también hay muchos problemas. Plena vigencia en la Constitución de Derechos Humanos, acceso a la información, eliminación del terrorismo, entre otros. Si se dan cuenta, estas son las políticas, las prioridades que debe regir en el Estado, y en función a esto se van armando las políticas nacionales, la política general de gobierno, se debería articular a las políticas regionales, locales y así sucesivamente, incluso institucionales. Pero también obviamente son base para priorizar y elaborar los diferentes planes, ¿no? A nivel nacional, regional, local y sectorial. Como les indiqué nuevamente, ya existe un plan de desarrollo concertado al 2050, pero previamente se hizo todo un trabajo
de definir cuál es la visión del Perú al 2050, ¿no? Dice, ¿no? Que la visión del Perú del 2050 es el elemento orientador de la acción del Estado y la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible del país a largo plazo. La visión permitirá la revisión de políticas de Estado post-2021 y es la base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es así, primero se trabajó lo que es la visión y ya salió el Plan de Desarrollo, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que ya lo pueden revisar también en la página de ese plan. ¿Y qué dice la visión del Perú 2050 o cómo se quiere tener, cuál es el futuro deseado o el escenario deseado del Perú al 2050? Dice, al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo, sostenible en todo el territorio nacional que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Tan deseado este escenario, que obviamente ha sido debatido y construido, pero la pregunta es, ¿cómo logramos eso al 2050? ¿Cómo logramos que se pueda asegurar el fortalecimiento de la familia y erradicar la pobreza extrema? Entonces, podemos revisar los objetivos, las estrategias, las actividades, proyectos y indicadores. Que dichas estructuras lo vamos a ver también más adelante. Y esta visión del futuro se puede resumir también en 5 puntos, ¿no? Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Todo ahora es desarrollo sostenible, todo es aprovechamiento sostenible de ecosistemas, de los recursos, obviamente pensando en el futuro, evitando la contaminación, obviamente gestionamos de manera sostenible el territorio, protegemos la biodiversidad, mecanismos de adaptación al cambio climático, habla de personas, habla de medio ambiente, habla de crecimiento económico, de empleo, de actividades económicas. Dice el Perú, diversifica su producción. Obviamente tenemos que diversificar más de la exportación de los productos tradicionales, los minerales que lo son. Ahora último estamos ya produciendo y exportando frutas, verduras, entre otros, que debemos mejorar. Impulsa la asociatividad, los clústeres, las organizaciones económicas, que también eso genera un dinamismo económico adecuado, una sinergia entre ellos que genera mayor crecimiento. Y también la innovación tecnológica, ¿qué estamos haciendo para innovar, no? Obviamente desde el mismo Estado y obviamente del privado. Habla también de sociedad, que no funcionan los derechos humanos, paz y tranquilidad, y por otra parte, obviamente, del Estado, ¿no? De nada sirve todas las políticas públicas si el mismo Estado falta cambiar, falta modernizar, falta ser transparente, descentralizado, ¿no? En eso son las bases primordiales del planeamiento estratégico, como vemos.
Es tan importante el planeamiento estratégico para definir objetivos, metas a mediano o largo plazo, ver cómo podemos alcanzar dichos objetivos mediante estrategias. Y lo más importante que muchas veces nos olvidamos es la parte operativa. Cómo elaboramos adecuados planes operativos, pero que sí conversen con el presupuesto, con la ejecución presupuestal, que también es un mundo. Por un lado se formula el plan operativo, por otro lado el proyecto de presupuesto público, pero en realidad el plan operativo debería ser insumo para el presupuesto, para la formulación del presupuesto público. Hay un pequeño no problema, el hecho es que los tiempos a veces les ganan a los servidores públicos o les falta planificar su tiempo, trabajar articuladamente y coordinar y también hacer como un plan de trabajo entre todos y definir cronogramas, metas, horarios para generar toda una sinergia. Por ejemplo, primero se empieza con, incluso en enero, con la elaboración del diagnóstico de brechas, lo que es inversión pública. En febrero, respecto a inversión pública, se hace la programación multianual de inversiones en función a las brechas, en función a la continuidad de inversiones, entre otros. En marzo, abril se está terminando de hacer el plan operativo que resume, que recoge la programación multianual de inversiones y también la programación de actividades en función a los bienes y servicios que van a necesitar, porque, bueno, digamos, yo necesito hacer mantenimiento de las vías, pues no puedo estimar cuánto voy a necesitar si es que no hago un costeo. Ese costeo se lo tienen que hacer cada responsable para estimar cuánto van a necesitar para el siguiente año. Y en coordinación con presupuesto definen cuánto es lo que se va a destinar en función a los ingresos que se va a tener y obviamente eso es articulado a las priorizaciones que se tienen en el plan estratégico. Obviamente el plan operativo se va a hacer en función del plan estratégico, ¿no? Articulado. Y luego desde el plan operativo todo ese instrumento que debería ser traducido en lenguaje presupuestal, es decir, mediante códigos que se llaman clasificadores de gasto, entre otros, se debería alcanzar a presupuesto para que ellos programen según lo planificado. Pero en la realidad es que todo eso se cruza en el tiempo y muchos hacen lo mismo del año pasado o por una falta de no coordinación, cada uno hace por su lado y programa según lo que estiman o cada uno solicita a las diferentes dependencias o llamadas áreas usuarias que planifiquen y cada uno hace a su forma y al final, según los plazos establecidos por los entes rectores, se tiene que cumplir, ¿no? Y más o menos en mayo, junio, se está terminando el proyecto de presupuesto público, el proyecto mismo, que después de reuniones con el MEF, con sus sectoristas, se evalúa y se valida de tal forma que llega uno consolidado del MEF al Congreso en septiembre-octubre para que esté aprobándose. Y luego de eso ya se aprueba el presupuesto del Estado o el PIA, ¿no? El presupuesto nacional de apertura, que así debería ser, pero toda esta secuencialidad, a pesar que está cronogramado, nos falta de repente fortalecer nuestras capacidades, tanto en herramientas, en coordinación y obviamente anticiparnos, hacer y no hacer a última hora para poder planificar de mejor manera, programar de mejor manera también el presupuesto y así ejecutar. Pero nada sirve todo eso si es que no evaluamos. Como decía la política de modernización, el quinto pilar es el seguimiento y evaluación, que también es importante. Necesitamos definir, en sí ya se definen, ¿no? Los indicadores desde el plan estratégico, se definen indicadores en el plan operativo, se definen indicadores incluso en la programación presupuestal. Lo que nos falta es
tal vez también responsables y mecanismos de seguimiento a esos indicadores para ver si se están cumpliendo o no. Entonces, respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, podemos decir que ya existe un plan de desarrollo estratégico al 2050 que responde a la visión al 2050 que fue elaborado, ¿no? Y todos entre ellos se articulan entre sí. Creo que hemos avanzado un poco rápido. El temario para el día de hoy, según lo establecido, era ver las bases del planeamiento estratégico en, en el Perú. Ya lo vimos, les expliqué que es tan importante la planificación estratégica, pero si es que no se articula el presupuesto para generar resultados, de nada sirve. La historia que recién en los últimos años se viene desarrollándose, es como un bebé, como a veces dicen, tiene pocos años de desarrollo, pero ya se va generando lineamientos y directivas mediante ese plan. Y también les mostré lo importante que es la planificación para la mejor distribución de los recursos, distribución en el aspecto de generación de valor público, generar mayor bienestar, cerrar las brechas. Y ahora más que nunca tenemos que mejorar o priorizar, optimizar nuestros recursos, porque como les mostré del marco macroeconómico multianual, ya venimos atravesando un proceso de desaceleración, por lo cual debemos de priorizar mejor nuestros recursos para cerrar las brechas. Y nuevamente, la modernización es una variable muy importante para la planificación porque le dio más realce para poder que el CEPLAN pueda intervenir y empezar a implementarse mediante sus directivas y sus planes, de tal forma que también converse con los otros pilares y ejes. Como vimos, el segundo pilar, presupuesto para resultados, gestión por procesos, servicio civil y el sistema de seguimiento. Los entes rectores de cada pilar y cada eje transversal que son servirse, plan y la mayoría también era el MEF, vinculado a los sistemas administrativos. Entonces, para la siguiente clase lo que vamos a ver es, según el temario, vamos a ver lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Vamos a especificar cómo es que se ha realizado, cuál es su estructura, cómo se define en función al ciclo de planeamiento estratégico, cuáles son sus indicadores y también podemos ver relacionado a la guía de cómo se elabora indicadores que también nos va a servir para cómo medimos nuestras actividades, nuestros objetivos de los diferentes planes. También vamos a ver la formulación del planeamiento territorial que está vinculado a los planes de desarrollo concertado, que también ya hay un lineamiento que salió el año pasado formalmente, en la cual tiene que participar activamente el CCR y hay toda una secuencia de pasos que también vamos a conocer y también su misma estructura. Posteriormente, en la tercer espacio que vamos a tener, vamos a hablar sobre la formulación del plan estratégico institucional, que obviamente, como su nombre dice, institucional,
está vinculado a la institución, a las prioridades de la institución, y es un documento de mediano plazo, que es de 3 años, ¿no? Y puede ser actualizado según cada cambio de directorio o de gestión, ¿no? Y en tercer curso vamos a ver juntamente al PI, vamos a ver las actividades operativas e inversiones, es decir, al plan operativo, cómo se estructura, cómo se elaboran las actividades, incluso cómo se define una actividad operativa. Existe una terminología que se debe utilizar. Y como también vamos a ver de los indicadores, también hay una forma de cómo elaborar un indicador, cómo se define un indicador. En la cuarta sesión vamos a ver lo que es la vinculación del plan del presupuesto operativamente, cómo es que una actividad del plan operativo se vincula a una actividad presupuestal y su estructura, ¿no? De la actividad presupuestal dentro de la terminología de presupuesto público, que existen las metas presupuestales, clasificadores de gasto, específicas de gasto, que también vamos a ver. Existe también una articulación de sistemas administrativos transversales, que al final lo que se quiere alcanzar es que el plan operativo converse tanto con el PIA como el PAC. POI, Plan Operativo Institucional; PIA, Presupuesto Institucional de Apertura; PAC, Plan Anual de Contrataciones. Es decir, que lo que planificamos se articule con el presupuesto y obviamente con la planificación de la adquisición de bienes y servicios. Y finalmente, al final de los cursos, vamos a ver cómo es que se hace el monitoreo y seguimiento de los planes. Existen algunos aplicativos implementados por el CEPLAN, y también vamos a hacer un caso práctico o utilizar el aplicativo CEPLAN B1. El aplicativo CEPLAN B1 es un aplicativo donde se registra todo el plan operativo, desde el plan estratégico institucional, los objetivos, actividades operativas, indicadores, pero vinculado al presupuesto público. Perdón. Entonces, muchas gracias, les doy muchas gracias por su atención y les espero en la siguiente programación del curso para continuar con lo que es planeamiento estratégico y sus demás temas.